Bienvenidos todos y feliz de tenerlos en esta reunión del Comité de Finanzas hoy 17 de julio del 2024. Soy Fernando Aguilar, chair del Comité de Finanzas periodo 24-25, director de BDO Panamá, y me acompaña también Raúl de Gracia, que es gerente senior de Advisory de PwC Panamá, y estaremos siendo moderadores en el tema que hoy seguramente va a ser de interés para todas las partes, ¿verdad? Antes de iniciar, queremos agradecer a los patrocinadores Platinum Leadership Circle y Gold que se encuentran en pantalla. En este sentido, le damos la bienvenida a José César, quien va a ser nuestro speaker el día de hoy y nos estará brindando el tema de actualización sobre los incentivos que pueden recibir las entidades financieras relacionadas a los leasing. Entonces, antes de iniciar la presentación, Raúl nos estará dando a conocer la hoja de vida del speaker y también un resumen del tema. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos presentes y a personal virtual. Bueno, comentar sobre José César, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. De Panamá cuenta con una maestría en Derecho Tributario del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, convenio con el Tribunal Administrativo Tributario. También cuenta con un curso de fiscalización del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Fue miembro del equipo legal de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el Tribunal Administrativo Tributario. Ha sido asesor legal y fiscal de empresas nacionales e internacionales de distintas industrias tales como inmobiliarias, zonas especiales, constructoras, telecomunicaciones, entre otros. Miembro también del Colegio Nacional de Abogados. Bienvenido, José, por asistirnos aquí. Agradecemos tu presencia y adelante. Gracias, Raúl. Gracias, Fernando. Y inicialmente, igualmente, agradecer a AmCham por la invitación de conversar de este tema, así como al Comité de Finanzas. Básicamente, lo que nosotros queremos compartir el día de hoy con los presentes, aprovechando que hay colegas de distintas áreas de finanzas, de bienes raíces, asesoría legal como tal, es una breve actualización sobre lo que conocemos como el leasing financiero o arrendamiento financiero, específicamente de bienes inmuebles. Este incentivo, como muchos saben, fue una iniciativa que surgió en plena pandemia, durante las épocas de COVID, que tenía muy buenas intenciones, aún tiene muy buenas intenciones respecto al sector financiero, que son los principales protagonistas de este tema, junto con las promotoras y las inmobiliarias igualmente, ¿no? Así que cuando se concibió este incentivo o esta ley especial, se discutió en distintos gremios. En el Colegio de Abogados recuerdo que se discutió, me parece que aquí en AmCham se discutió cuando estaba en etapa de proyecto, o ya cuando finalmente se consiguió conseguir la ley. Entonces es hacer un breve análisis del antecedente y más o menos cómo ha ido operando desde entonces, ¿no? Y esto es positivo porque en la práctica usualmente cuando hay una especie como de mix sobre las personas involucradas de parte del sector privado, ya sabemos que son las empresas bancarias, financieras, autorizadas por el Ministerio de Comercio e Industria. Sin embargo, esto fue un proyecto que nació del Ministerio de Vivienda. Al principio tenía un enfoque más del leasing habitacional. Sin embargo, posteriormente entró el Ministerio de Comercio a reglamentar, a participar, y finalmente la Superintendencia de Bancos al final es como la que ha entrado más a regular sobre los aspectos de leasing financiero, ¿no? Entonces siempre surgen estas consultas de que, pero ¿cuál es el regulador? ¿Con quién hago la orientación? ¿Quién se involucra un poquito más? Entonces, principalmente al comienzo, íbamos a ahondar sobre este tema, ¿no? Entonces, un breve antecedente sobre el arrendamiento financiero de bienes inmuebles es que, como mencionaba, era un proyecto que nacía desde 2019-2020. Esto viene a repasar lo que es la eficacia de la ley 48 de 2001, la ley 7 de 1990, que son las que regulan las empresas financieras, las empresas de leasing de bienes muebles.
Como sabemos, el Ministerio de Comercio e Industria principalmente es quien regula este tipo de empresas cuando se trata del leasing de bienes muebles, maquinaria, equipos de oficina y demás. Y es el ente rector sobre este tema. Sin embargo, en el análisis o en la presentación de la iniciativa de ley, se contempla de que nos parece que debemos revisar la eficacia de este incentivo que solamente se limita a bienes muebles, así que podríamos incluirlo también bajo estadísticas que en su momento el Ministerio de Vivienda presentaba de la industria inmobiliaria, de un poco de la desaceleración económica que había tenido el sector y demás, que de repente se podría obtener un producto hacia el sector privado, hacia el consumidor, que le diera tanto beneficios fiscales, quizá un poco de facilidades como tal, tratando de replicar lo que tienen otros países en la región. Y entonces se presenta lo que es un proyecto específicamente a los bienes inmuebles de fines habitacionales o comerciales o oficinas como tal. Y bueno, y el otro antecedente también, que bueno, no es tanto un antecedente, pero lo que recientemente, entre comillas, se puede discutir es la reglamentación por parte del Ministerio de Comercio que surgió hace un par de años. Entonces, aquí yo he tomado extractos de lo que fue el proyecto de ley en su momento. Algunos de los puntos específicos que comentaba en ese momento, como les decía, el que tuvo la iniciativa, que fue el Ministerio de Vivienda, era la intención de dinamización del sector inmobiliario. Había un exceso de oferta de inmuebles comerciales, tales como locales, galeras, oficinas más que todo. Fue una época en la que surgió mucho el tema, inclusive se reglamentó y se emitieron leyes sobre ese tema por parte de Mitral, el tema del teletrabajo. Entonces ya el tema de la oferta de oficinas era bastante notorio en ese entonces, ¿no? Inclusive un poco antes de pandemia. Y también uno de los puntos que detalla en ese entonces la entidad era que se buscaba tener un incentivo o facilitar el acceso a la vivienda en Panamá, que históricamente, como muchos saben, siempre la línea ha sido un crédito a través de un gravamen hipoteca por parte del consumidor como tal. Entonces, el Ministerio de Vivienda en su momento presentó este proyecto y fue debatido en la Asamblea como tal. En el mismo 2020, en plena tiempos de las medidas sanitarias y demás, surgió este tema, adicionalmente porque era un momento en el que el gobierno como tal, la administración como tal, tenía que buscar la manera de que en medio de tantas medidas sanitarias, de restricción de movimiento, se surgieran iniciativas que buscaran cómo dinamizar algunos sectores que habían estado clausurados o que de repente tenían muy poca limitación, tales como la construcción, las oficinas como tal, tuvieron un tiempo muy considerable sin acceso por parte de los equipos de las empresas. Entonces surgió el tema del arrendamiento financiero de bienes inmuebles. Hay aspectos como tales, el tema fiscal, el tema financiero, que vamos a abordar más adelante, el tema regulatorio también, que como les decía fue un poco, la impresión que nos da es que en el interín de que se fue reglamentando, había muchos actores, muchas entidades involucradas y aparentemente a la fecha ya se ha aterrizado sobre quién tiene qué potestad, quién tiene qué competencia y cómo se va a plantear la hoja de ruta como tal. Entonces, inicialmente la ley en su inicio tenía conceptos bastante básicos, de algunos temas de formalismos legales como tal, pero inicialmente nos dice que las empresas autorizadas como tal son principalmente los bancos, las fiduciarias, las entidades financieras. Cuando hablamos de empresas registradas en el Ministerio de Comercio e Industria, hacemos énfasis de que dentro del Ministerio de Comercio e Industria está la Dirección de Empresas Financieras, que son las que regulan a las financieras como tal, valga la redundancia, y también a las empresas que se dedican a el arrendamiento financiero de bienes muebles específicamente, ¿no? Entonces, esta normativa lo que fue a decir en su momento es, estos son los principales actores del sector privado que nos parece que tienen mayor posibilidad o tienen mayor viabilidad por su industria
a dedicarse a este tipo de actividad. Esto no implicaba de que estaba solamente, era exclusiva para estas industrias. Hay algunas excepciones que menciona de que hay empresas que de repente no están en estas actividades, podrían dedicarse al arrendamiento financiero de inmuebles. Sin embargo, sí tienen que hacer un proceso inicial en el Ministerio de Comercio e Industria y posteriormente en la superintendencia, que más adelante lo podemos detallar, ¿no? Así que no lo encierra solamente para este tipo de empresas como tal. Como les mencionaba, las entidades involucradas, la superintendencia de banco, al inicio es la que nos parece que la que ha tenido más potestad sobre este tema, el Ministerio de Comercio e Industria con la Dirección de Empresas Financieras y bueno, registro público relativamente ahí en los casos de arrendamientos financieros de bienes inmuebles y también muebles que se deseen inscribir por temas de que sean oponibles a terceros o de algún tipo de visibilidad con acreedores o como tal. Entonces, estas serían las principales entidades como tal. El Ministerio de Vivienda, que fue el que inició como tal este proyecto, al parecer en el transcurso nos percatamos o la administración como tal se percató de que quizás la batuta la tenía que llevar estas dos entidades iniciales. El Ministerio de Vivienda se limitó solamente como a promover el leasing habitacional hacia el consumidor, al ciudadano, para tener acceso a vivienda como tal, pero solamente a eso, ya que el reglamento posterior que se emitió fue preparado y fue elaborado principalmente por el Ministerio de Comercio e Industrias, y la Superintendencia de Bancos emitió un acuerdo en 2022 también en el que tenían ciertos parámetros de las empresas que se querían dedicar a este tema como tal, ¿no? Entonces, aspectos generales de esto, solamente para repasar, es que se aplica a bienes inmuebles de existentes futuros, los que traten de vivienda, de galeras, locales comerciales, para uso de las empresas como tal. Como les decía, la competencia es privativa de la Superintendencia de Bancos. También el tema, lo que involucra el registro público como tal para hacer visible cualquier inmueble que sea sujeto a arrendamiento financiero, que no puede tener gravámenes previos y demás. Y básicamente esto es lo que conlleva, sin entrar en mucho detalle de otros capítulos de la ley que te hablan de los formalismos legales en caso de procesos de recuperación del inmueble y tal, principalmente nos centramos en esto como tal. Entonces, en el proyecto de ley, como todo incentivo en Panamá y en la región, el componente fiscal siempre es de los primeros que se aborda. Entonces, en el proyecto de ley se contemplaban muchos incentivos, principalmente fiscales, para las empresas que quisieran navegar en este tipo de industria o en este tipo de servicios como tal. Inicialmente el tema del ITBMS, usualmente los arrendamientos comerciales están grabados con el 7% de ITBMS. Sin embargo, esta ley le brindaba un beneficio a las empresas que lograban su registro, lograban su inscripción como tal, a tener una exoneración por 5 años del ITBMS en los arrendamientos financieros. El tema del ITBI, o lo que conocemos como el ITBI, o la transferencia del bien inmueble, el 2%, también brindaba una exoneración como tal de este tipo de transferencia o el traspaso al final de cerrar el contrato de arrendamiento financiero, y que se equilibrara a lo que por lo menos las inmobiliarias aplican en la venta de viviendas nuevas, que no opera el 2%. Entonces, esto es un tema era un tema muy importante para las empresas que, en este caso, fiduciaria, banco, financiera, iban a involucrarse, porque claro, no hay que ver solamente la carga impositiva durante el contrato, sino al final, cuando ya el arrendatario quisiera optar por la opción de compra del bien inmueble, entonces se le da una exoneración del 2%, que usualmente es una carga bastante alta comparado a los precios del valor de mercado de los inmuebles en Panamá. Entonces, estos dos puntos, junto con el tema de la deducibilidad de los gastos para el arrendatario,
deducibilidad del gasto para el arrendatario de los intereses y porciones de los alquileres que se pague al arrendador, también era bastante llamativo, tanto para las empresas como personas natural como tal, en el caso de el leasing habitacional. Estas eran los tres principales incentivos desde el punto de vista fiscal que se había contemplado en el proyecto y que se mantuvieron en el momento en que se contempló, se emitió la normativa. Entonces, principalmente en el aspecto fiscal, lo que habíamos conversado, el tema de la deducibilidad de los gastos para el arrendatario, por un tema de simetría fiscal para el arrendador también es un ingreso gravable si es deducible si el pago es deducible para el arrendatario, es un ingreso gravable para el arrendador. El tema de la depreciación, desde nuestro punto de vista, aplica las reglas generales como tal, que contempla el decreto 170 de 1993, que habla del reglamento de impuestos sobre la renta. Hay alguna redacción que nosotros hemos tenido oportunidad de participar con algunos colegas sobre la redacción que tiene esta ley, de que el plazo de depreciación puede ser lo que se pacte en el contrato o el valor residual. Y bueno, en el criterio, en la opinión que sí hemos analizado, el reglamento de renta te establece que para bienes inmuebles no es menos de 30 años y que en todo caso la depreciación que puede adquirir el arrendatario una vez adquiera el inmueble debe ser el valor residual como tal, que es lo que corresponde de acuerdo al Código Fiscal y demás, ¿no? Sin embargo, como les decía, ha sido un punto de debate porque la norma te habla de que el arrendatario una vez adquiera pueda tomar el plazo, el valor del precio pactado, entonces puede ser que haya un doble beneficio en esa transacción, ¿no? Pero bueno, esto ya es un tema bastante contable, fiscal, que se debate hoy en día todavía, pero desde nuestro punto de vista, ahí la guía del reglamento de impuestos sobre la renta debería operar. Y bueno, algunos otros puntos que habla sobre el tema fiscal es, como les decía, la exoneración del ITBI, hay algunas exoneraciones para el FESI en algunos casos. En el tema del ITBMS, desde nuestro punto de vista, sí nos parece que la exoneración de 5 años puede ser un poco limitada, considerando los tiempos en los que esta ley se emitió. La ley se emitió en el año 2020. Todavía en esa época quizás no se consideraba que el país iba a estar todavía bajo medidas de cierre y demás. Entonces, al final, la exoneración de 5 años desde noviembre de 2020 solamente operaría hasta noviembre de 2025, que ya prácticamente es el próximo año, y la ley todavía como tal ha demorado un poco en despegar o aterrizar en el sector privado, en orientar y demás. Entonces ya prácticamente el ITBMS, la exoneración está caducando y eso puede todavía de repente desincentivar, tratar como de poner un poquito más cauteloso al sector privado, de que, bueno, suena muy bien todo lo demás, pero ahora tengo una carga fiscal en tema de ITBMS, en los arrendamientos y también para el arrendatario, ¿no? Entonces, quizás, bueno, con la nueva administración, si se evalúan todo el tema y que se ha discutido de la eficacia de los incentivos, sería bueno revisar si es posible de repente extender un poco más este tema hasta que haya ya un grupo de empresas que como quien dice, alen la carreta de este incentivo y ellos vean que de verdad vale la pena ahondarse en eso, ¿no? O involucrarse al 100% en esto, ¿no? Y bueno, en el caso de las empresas fiduciarias, la ley te habla de algo de los arrendamientos del arrendador de bienes inmuebles indirectos, que es el caso de un tercero, puede ser una fiduciaria como tal, a través de los fideicomisos que ya se utilizan en los temas de inmuebles, los fideicomisos de garantía y demás. Y si hace énfasis en que las consecuencias fiscales o todo lo que involucre el pago de los impuestos de inmueble, del ITBMS, se causa, desde nuestro punto de vista, ahí sí recae en la figura del arrendatario como tal. Entonces, sobre
ese punto son los principales temas fiscales. Desde el punto de vista financiero, la normativa sí te comenta algunos, y es muy específico en que por lo menos la contabilización de los ingresos como tal, de este tipo, se debe adecuar a las normas internacionales de información financiera, NIF. Entonces ya ahí toma un papel relevante ya los profesionales tipo Fernando, Raúl, que se involucran en ahondar en cómo las empresas deben registrar o deben presentar en su estado financiero como tal, toda la actividad que involucra esto. También te habla, sí, como les decía, la Superintendencia de Banco emitió en el 2022 un acuerdo en el que señala también y reitera toda esta información como tal. Te habla también de los requisitos de un capital mínimo de pagado de 750.000. Te habla de unas tasas de supervisión de $15.000 al año, una tasa de registro único al inicio. Entonces, por mi parte, no tenemos conocimiento de cómo se fijaron estas tasas, ¿no? Qué parámetros utilizó la superintendencia o el Ministerio de Comercio en estas reuniones para poder ahondar en esto. Hay una tasa única de registro de $30.000. Hay algunas flexibilidades para las empresas bancarias que ya tienen algún tipo de licencia de fiduciaria, de dirección de empresas financieras, principalmente bancos, que ya si se dedican a esa actividad, ya solamente deben notificar a la superintendencia que quieren operar el leasing inmobiliario, y ya un poco ahí la burocracia se elimina un tanto. Entonces, por este lado, se exige, como plasmamos ahí en la presentación, que para poder ahondar en esta actividad hay que presentar estados financieros auditados, hay una serie de requisitos legales, formalidades legales como tal. Y bueno, también se enfoca mucho en la capacidad tecnológica de la superintendencia de poder ahondar en este negocio, ya que usualmente van a ser bancos o financieras que ya se dedican a otra serie de negocios que ahora también tengan la capacidad de documentar y de poder manejarlo sin ningún inconveniente, ¿no? Igualmente, la superintendencia, tanto la superintendencia como el Ministerio de Comercio, están facultados para que en caso de controversias o de irregularidades, ellos están facultados para cancelar la licencia, como cualquier otro permiso, a las empresas que de repente no adecúen su perfil financiero, su perfil fiscal a lo que exige la ley, sin ningún problema. Y bueno, como les comentaba en las diapositivas anteriores, en esta ocasión sí me toca ser un poco autocrítico, porque nosotros por lo menos siempre tratamos de evaluar la eficacia de los incentivos fiscales, qué tan rentables nos están saliendo cada vez que se emite una ley. Porque sí, es verdad que hacer una ley de este tipo es no es nada fácil, en el sentido de que hay que buscar los actores que se involucren y que aporten desde su punto de vista todo lo que las implicaciones fiscales, financieras, regulatorias que esto puede tener. Sin embargo, sí nos llamó bastante la atención de que la reglamentación como tal llega 2 años después, y solamente por parte del Ministerio de Comercio e Industria, ¿no? Entonces, lo que este decreto reglamentario viene a ahondar simplemente es a tratar de desarrollar ciertos artículos. El decreto lo dice de esa manera, solamente algunos artículos, que más que todo es como la tramitología de qué papel llevo aquí, si esto va no sé, en hoja larga, hoja corta, cosas muy superficiales, y entonces no nos da una impresión un poco que no nos satisface de 2 años para emitir el reglamento, y que solamente lo que haga es limitar las responsabilidades, porque al final aquí en el decreto que emite el Ministerio de Comercio e Industria
básicamente ellos se centran en que a la superintendencia le toca esto que está aquí. Ellos son los que supervisan, analizan, exigen los estados financieros auditados, tienen el contacto con las empresas financieras, los bancos, fiduciarias, etcétera. Y entonces el Ministerio de Comercio e Industria solamente se limita a velar porque las empresas que ya tienen licencia de financiera adecúen su capital mínimo pagado y hagan las adecuaciones que tengan que hacer para poder entonces pasar a la superintendencia y poder obtener este tipo de permiso, ¿no? Aquí sí es importante mencionar que en el flujo de la concesión de la licencia, el Ministerio de Comercio e Industrias inicialmente emite una especie de certificación o visto bueno, un dictamen como tal, y posteriormente a la superintendencia se otorga o se hace una revisión ya final de lo que involucra este tema. Entonces, a la fecha de hoy, un registro hasta 2023, más que todo. Esta información es traída de la Superintendencia de Banco, en la información pública que tiene. Actualmente hay 2 bancos que se les otorgó la licencia de leasing inmobiliario, como el caso de Global Bank, el caso de P-Bank, creo que se pronuncia. Entonces, hablamos con nombre y apellido, porque como les mencionaba, es información pública, acceso a cualquiera. Y sí nos da un poco aliento, ¿no? Porque por lo menos en el caso de uno de los bancos, es un banco muy importante en la plaza en cuanto al tema de hipotecas, de bienes inmuebles como tal. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Lo que aspiramos, ¿no? De que más bancos se involucren, empresas financieras, y que principalmente empecemos a ahondar sobre los beneficios de esto, no solamente para el sector privado como tal, sino para el consumidor, porque al final este es el que buscará esa opción como tal, ¿no? Y como conversábamos antes de la presentación aquí con los colegas, históricamente en Panamá siempre el crédito hipotecario comparado con otros países de la región es un poquito más accesible, con 1 año o 2 años de estabilidad. Puedes ya aplicar a una vivienda y toca tanto al sector privado, tratar como de orientar o brindar un comparativo entre esto versus lo otro al consumidor de viviendas de inmuebles habitacionales. Pero también nos parece que debe haber un enfoque importante en el tema de la adquisición de viviendas comerciales, ¿no? Que quizás es un poquito más viable a corto plazo, en los gremios como ACHAM, otros gremios, explicar los beneficios de esto, de la adquisición de oficinas, locales comerciales a través del leasing inmobiliario y todos los beneficios fiscales, financieros y demás que puede aplicar para las empresas. Porque desde nuestro punto de vista el tema habitacional sí va a ser un poquito, de repente a mediano plazo, cambiar un poco el chip al consumidor final de todo el tema del leasing, arrendamiento financiero a vivienda habitacional. Entonces, desde nuestro punto de vista, se debe tratar de incentivar más, ¿no? Y por lo menos hasta la fecha, hasta la 2023, lo que se compartía era esto. Nuestra aspiración, como les mencionaba, es que por lo menos sea por lo menos en el caso del Ministerio de Comercio e Industria, donde están las empresas de arrendamiento de financieros muebles, hay cerca de 120 empresas dedicadas al leasing de bienes muebles. Entonces ya ellas tienen como quien dice, una apertura, porque la misma ley la exhorta a ellas de que traten de ahondarse en el negocio de leasing inmobiliario, y ya entonces la concesión de la licencia puede ser un poquito más factible, menos burocrática como tal, que empezar de cero. En el caso de empresas relacionadas con bancos, creo que hay como 9 o 10, según nos dice la superintendencia, que se dedican al leasing como tal, que también están registradas en el Ministerio de Comercio e Industria, pero por temas de Ley 23, de blanqueo y todo lo demás, la superintendencia también ejerce cierta supervisión sobre ellos. Entonces, esa sería como la expectativa, ¿no? De que
a mediano plazo más empresas de este tipo se interesen. Yo creo que la oferta de bienes raíces está ahí, las promotoras, las inmobiliarias bastante activas en tratar de colocar los inmuebles tanto de vivienda como, así como de industria o comerciales, y simplemente falta, como quien dice, hacer o sea, unirlos juntos, ¿no? Porque ya creo que todo está ahí ya en la mesa y valdría la pena de que esto se retome, ¿no? Desde mi punto de vista, luego de que se emitió la ley, sí, prácticamente no hubo mucha divulgación, hubo muchos años, varios años, varios meses sin saber qué pasaba, solamente habían algunos comunicados de algunos ministerios de que estamos trabajando en el reglamento y bueno, 2 años después el reglamento solamente aborda 3 cositas, entonces ya pareciera que hay mucho todavía que desarrollar. Algunos beneficios que extender desde mi punto de vista, como les mencionaba, el ITBMS, y quizás retomar esto, ¿no? Eh, como les comentaba, en el tema de los incentivos, nosotros siempre tratamos de dar un seguimiento sobre su eficacia. Hace un tiempo también estuvimos, por ejemplo, por traer el tema de la zona o la área económica nueva que va a surgir en Agua Dulce. Sí, la ley está hace muchos años, salió un reglamento, pero queda como en papel. Entonces nosotros siempre tratamos de ver cómo están evolucionando estos incentivos, porque al final puede estar en papel y demás, pero si no se busca o se trata de juntar al sector empresarial, al sector público para que se promueva como tal, quedan en eso, ¿no? En papel más que todo. Y bueno, ya para ir concluyendo, nosotros traímos aquí, conversábamos con los colegas aquí presentes también de un comparativo muy breve que me tomé el atrevimiento de tomar 2 estadísticas y comentarios de un análisis que se hizo en el 2019, principio de 2020, del superintendente financiero en Colombia, país vecino, sobre cómo estaba el tema del leasing inmobiliario habitacional, comercial en este país, ¿no? Entonces, en la estadística, él plasma muy claramente de que este tipo de leasing sobrepasa en cierto modo a lo que es el leasing de bienes inmuebles, de maquinaria, de demás. Muy a pesar de que Colombia es un país que hay mucha industria, mucha manufactura y como tal, y aún así sobrepasa el tema de los leasing de bienes inmuebles de este tipo. Entonces, esto fue un análisis que fue en el 2019, antes de los tiempos del COVID y demás. Un poquito más de idea de hasta ese momento cómo operaba, sabiendo que en 2020, 2021 había pudo haber mucha distorsión de la estadística por obvias razones, pero la idea de acá es de que por lo menos en el caso de Colombia, nosotros vimos que hay alrededor de 9 bancos que ya ofrecen este tipo de leasing inmobiliario, lo promueven, lo divulgan como si fuera lo equivalente a una tarjeta de crédito acá en Panamá, o sea, lo divulgan de una manera muy agresiva e igualmente tiene beneficios fiscales, la carga impositiva, como conversábamos, es muy importante en este tipo de operaciones. Y el superintendente en dicho país también conversaba de algunos retos de leasing en ese momento y algunas alternativas que yo proponía en ese momento. Y hay un tema muy importante que, que, que él menciona, que es sobre el tema, por lo menos, las empresas arrendadoras o las que ahonden en esto, y el tema de la preocupación de cómo se maneja el tema financiero, cómo se maneja el tema fiscal, las responsabilidades solidarias, más que el tema regulatorio como tal, ¿no? Entonces, eso, desde mi punto de vista, es válido, porque de por sí en nuestro país también el tema de las inmobiliarias, la tributación de las inmobiliarias ya es un tanto complicado, entre si se trata de viviendas nuevas, de terreno, de viviendas de segundo uso, tienen distintas tasas de tributación, los impuestos de transferencia, de por sí ya es, entonces involucrar este sector con
negocio de financiera, de banca, otro tipo de arrendamiento financiero, es válido esa preocupación por parte del sector privado. Y bueno, hay otros temas regulatorios también, principalmente él hace énfasis en el tema de la divulgación con los consumidores, con el sector empresarial, porque son estos los que van a crear la demanda, ¿no? Son estos los que van a buscar este producto, los que van a preguntar por este producto, y entonces principalmente eran eran los temas que más representaban un reto para ese momento para la superintendencia financiera. Y allá el tema regulatorio también un poquito más viable en esta jurisdicción, ya que la superintendencia financiera regula el tema de los bancos, las casas de valores, todo se centraliza ahí, a diferencia de nosotros, ¿no? Que está la superintendencia de bancos, la aseguradora, la de valores, entonces allá todo se centraliza a través de ella y tiene un poquito más de menos actores involucrados, menos entidades públicas que acudir o que procesar como tal. Entonces, yo creo que la intención acá debe ser que por lo menos más bancos, como en el caso de Colombia, se involucren en este tipo de industria, sería lo ideal. Eran 8 o 9 bancos, sin contar otro tipo de entidades que podrían ser financieras, no sé, cooperativas, de cualquier tipo que podrían también involucrarse eso, porque ellos lo denominan como establecimientos de crédito, me parece que era el concepto que utilizaban. Entonces ahí entra ya un cúmulo de entidades como tal. Y ya creo que involucrando más empresas del sector bancario, se podría pensar en la eficacia, ¿no? O la eficiencia, el rédito que estamos obteniendo de esta ley. Y bueno, ya posteriormente entonces el aspecto fiscal y financiero se evalúa antes y también durante. Entonces, ahí entonces entran los especialistas, ¿no? Como Raúl, Fernando, a ver los aspectos financieros en periodo fiscal a periodo fiscal y cuál es la manera correcta de abordar estos temas. Así que creo que con eso concluyo. Y de nuevo le agradezco a Chan, a Raúl y a Fernando y a todos los presentes por participar. Y bueno, seguiremos, como quien dice, monitoreando este y otros incentivos que siempre es un tema de nosotros de mucho interés, para que no queden, como quien dice, en el olvido, ¿no? Y que sigan siendo visibles en los gremios, en el sector privado tanto y el sector público, y que cada vez más se interese el consumidor como tal a este beneficio. Así que mil gracias. Vale, muchas gracias, José, por este tema. Definitivamente para el sector financiero debe ser muy importante, involucrando también otro tipo de industria, ¿no? Si tienen alguna duda, algunos comentarios, también aquí en presencial o en el canal de chat, por favor nos hacen llegar. La idea es que José pueda dar sus comentarios sobre la perspectiva sobre este incentivo, ¿no? Yo iniciaría con una pregunta y es, ¿cuál es el principal reto por el cual las entidades financieras no se hayan acogido a este incentivo? Porque pareciera que el incentivo en general, su estructura es muy buena, ¿no? Pues, ¿cuál ha sido ese reto por el cual no muchos bancos o entidades financieras se hayan sumado a esto? Bueno, mira, yo pienso que en parte porque es un incentivo relativamente pero concebido en un tiempo bastante inestable, ¿no? De 2000 tampoco había muchas cosas claras, la ley aborda muchos temas, pero al final la ley es una ley marco, no hay mucho desarrollo como tal. Entonces, me parece que también el sector bancario tiene mucha también, ya tiene demanda de consumidores que optan por lo tradicional, ¿no? El crédito hipotecario, el crédito en la compra de locales como tal.
Y tampoco, bueno, por parte del sector público, no sé, como le decía, fueron 2 años después en que se reglamentó y se empezó a desarrollar, y se desarrollaron solamente ciertos artículos que tienen que ver con la tramitología. Entonces siento que si contamos de entre 2020 a 2022, a finales, entre mediados de 2022 y 2023, es que se empezó a desarrollar un poco. Entonces, creo que en parte eso tiene mucha relevancia porque va a un ritmo muy lento, ¿no? El desarrollo de la ley va a un ritmo muy lento, y de todo lo que lo involucra, pero por lo menos hasta mediados de 2022 ya la superintendencia emitió acuerdos sobre cómo hay que conceder las licencias, toda la supervisión que se requiere, los temas financieros, que es lo principal que ellos se enfocan, y el Ministerio de Comercio también alguna que otros puntos ahí desarrolló. Entonces, entre 2022 y 2023 a la fecha no ha habido un tiempo como amplio para divulgar como tal, para promover como tal este producto. Y creo que eso es lo principal que falta, porque en bienes raíces la oferta está, todos somos conscientes de que todos los años hay proyectos inmobiliarios importantes, de edificios, y es algo que cubre a nivel nacional, no está limitado solamente en los incentivos a productos en la provincia de Panamá. Entonces, en la oferta de bienes raíces está, inclusive hay muchas inmobiliarias, he visto un par en los últimos meses, de que ya promueven esto bajo la modalidad de leasing, los proyectos que están concluyendo bajo la modalidad de leasing, pero creo que de repente involucrar a otros gremios de este tipo para que se haga algún tipo de consolidación, esa energía con el sector bancario, no solamente con el bancario, el sector financiero, el Ministerio de Comercio también, al igual que el MIDI, puede tomar la batuta en esto para promoverlo. Y no solamente los bancos del sector privado, la norma te dice que los bancos oficiales también lo pueden hacer. Entonces, a mí me resultaría interesante ver a Caja de Ahorro, Banco Nacional, ofertando este tipo de beneficio a los consumidores, así sean pymes, etcétera, que el tema fiscal les resultaría atractivo y que ellos también sean como una especie de plan piloto, me parece, sería la palabra, de cómo los bancos pueden promover esto. A inicio, de los que están registrados, por lo menos hay uno, como les mencionaba, que es un banco que el tema de vivienda es bastante amplio en Panamá, entonces ya eso nos da un buen sabor de boca de que por lo menos este banco que comercializa mucho este tipo de créditos y demás se involucra en esto, ya va a ser por lo menos una ventaja, ¿no? o un win, como decimos, porque es uno de los principales protagonistas de este tipo de transacciones en Panamá. Así que creo que en parte eso y divulgación. Las inmobiliarias lo están haciendo, entonces me gustaría ver los bancos oficiales más que todo. Así que promoviéndolo como es más factible. Sí, quizás en la parte administrativa, dar algún tipo de recomendaciones, ¿no? En el momento de que se tome la decisión de incursionar en este tipo de proyectos, analizar de diferentes ópticas el proyecto. Me refiero con esto. Actualmente se habla primero del incentivo fiscal, el cual puede ser bastante atractivo. Lo importante es combinarlo con análisis financiero, de modelos financieros que te permitan ver diferentes escenarios para evaluar realmente cuánto es la rentabilidad que estás buscando y si el proyecto se ajusta a esto para tomar entonces la decisión. Una vez tomes la decisión, tomar en cuenta aspectos contables, porque como bien has mencionado, el arrendamiento tiene implicaciones desde el punto de vista de NIF. Hay varias normas que implican NIF 16, que es la que aplica arrendamientos, y de acuerdo a la cantidad de arrendamientos puede ser, desde el punto de vista operativo, una decisión que se debe abordar de manera oportuna para evitar contratiempos. Entonces, creo que no sé si hay un comentario, alguna pregunta. Si quisieran agregar algún comentario. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Adela Ferrer. Yo estuve en un foro que se dio de hecho en el Hotel Bristol hace aproximadamente 2 años y justamente el ministro
se presentó en esa oportunidad precisamente con este lanzamiento del leasing inmobiliario. Y se invitó a las constructoras, ¿verdad? A todos los que fueron las promotoras, constructoras, a que colocaran proyectos. De hecho, recuerdo una que está en Tocumen, que es la Valdés. No, la Valdés está en Chorrera. Pero un desarrollo que iban a hacer cerca de Tocumen, y ellos ofrecieron pues varios lotes de terreno donde iban a desarrollar para crear lo que era el fondo inmobiliario, precisamente para salir con lo que era el arrendamiento en la parte hipotecaria. Entonces, eso, el Ministerio de Vivienda, de hecho, como tú bien dices, fue el promotor inicial de todo esto. Y tengo entendido que muchos promotores y constructores dejaron proyectos internamente, pero eso, entonces ahí quedó y no surtió más Nosotros efecto. vimos que el MIBI sí, no, bueno, de un día para otro solamente se dedicó como a promover, ¿no? Más que todo el tema habitacional, como usted dice. Y ya aparentemente la superintendencia y, como usted dice, los promotores lo iban a ofertar, pero al final la esencia del arrendamiento financiero viene a que hay una empresa autorizada tipo banco, financiera, que adquiere el inmueble, lo establece los cánones y demás, y todo lo que surge en la transacción. Al final, desde mi punto de vista, se dieron cuenta que el MISI y la superintendencia eran los que tenían que llevar, como quien dice, el ritmo de cómo se desarrollaba, ¿no? Las inmobiliarias obviamente son un punto importante de los desarrollos y el contacto con el Ministerio de Comercio, la superintendencia, el MIBI, inclusive aunque el MIBI no tenga preponderancia en las reglamentaciones y demás, ellos son los que tienen el contacto con los temas de pH habitacionales y demás. Entonces, independientemente de eso, debe seguir tomando relevancia la presencia del MIBI, porque hay inmobiliarias que hacen, como usted dice, barriadas y demás, y les interesa que se aborde ese tema. Entonces, pero desde esa época nosotros vimos que el MIBI como que ya se hizo un poquito al lado y ya entonces empezaron a reglamentar cómo la obtención de la licencia, ¿no? Porque hasta el 2022 todavía estaba en cómo se hace o cómo se hace para tener la licencia para operar de esta manera, al igual como los arrendamientos financieros de bienes muebles. No cualquiera puede de la nada, vamos a hacer un contrato aquí y esto es un leasing financiero para la maquinaria que vas a operar, sino como que durante todo ese tiempo se demoró en ver cómo se iban a dar esos permisos. Y como usted dice, después de ahí nosotros tampoco vimos mucho al MIBI, más que solamente ciertos comunicados en la web y demás, pero porque ya luego la superintendencia entonces empezó a tener un poquito más de relevancia sobre el otorgamiento de los permisos. Así que yo pienso que el MIBI debe seguir tomando relevancia. Yo soy más de que se enfoque un poco más en el sector comercial, que es donde se evalúa también, como decía Raúl, el tema de que si yo tengo una empresa y adquiero un local comercial, una galera bajo esta modalidad, la rentabilidad, el beneficio fiscal, financiero, etcétera. Creo que a corto plazo eso sería un poquito más factible. Y a mediano plazo el tema ya habitacional, ¿no? Porque ya también viene a ver el tema de explicarle al consumidor final de que en vez de crédito hipotecario, leasing financiero. Y por lo menos yo recuerdo hace unos años cuando los bancos empezaron también a usar la modalidad de fideicomisos de garantía, también había muchas no quejas, pero confusiones por parte del consumidor final de que, pero ¿y por qué mismo él va a tener un fideicomiso de garantía? ¿Esto por qué? Entonces fue toda una transición y ahora es algo muy común que el sector bancario utiliza de poner el inmueble en un fideicomiso de garantía mientras dure el contrato de préstamo por X o Y motivo, beneficios fiscales, más práctico en caso de incumplimiento, recuperar el inmueble, etcétera, etcétera. Pero sí tomó un par de años, como quien dice, educar, ¿no?, al consumidor final sobre este tema. Por eso yo siento que de repente el enfoque al sector comercial va a ser un poquito más práctico, ¿no?, que lo evalúe y como también decía Raúl, y la norma lo dice, toda esa actividad debe ser bajo NIPS. Así de sencillo. ¿Completa o ni para ti?
Señor Fernando Zarapata, eso. Bueno, no sé si tienen algún comentario adicional o los que estén conectados tengan alguna observación o alguna duda. ¿Preguntas? No, no por el momento, creo. Pero bueno, si no hay más dudas, bueno, no sé si José quiera dar unos puntos finales para este tema. No, creo que ya hemos abordado lo más importante. Sin duda, a medida que vaya avanzando, con gusto podríamos estar de vuelta por acá, a medida que más empresas de repente se animen. Ojalá que así sea. Y como les decía, nuestra aspiración es que por lo menos similar al país vecino, sea un producto que ya se aborde con el sector privado y los consumidores como algo bastante regular, ¿no? Y que las estadísticas suban, ¿no? Suban. No igual a la estadística de Colombia, pero por lo menos algo cerca, ¿no? De que sea sin duda algo atractivo, ¿no? Así que, pero sería eso. Y gracias de nuevo por la invitación. Vale, muchas gracias por acompañarnos y gracias, José, por esta presentación. De seguro ya con esta etapa de, como que diría, de divulgación o evangelización de este tema, creo que de alguna manera los beneficiarios van a ser todas las partes interesadas, entidades financieras, la industria de real estate va a estar también beneficiada de esto, ¿no? Y bueno, sin más que agregar, agradecer a todos por acompañarnos y que en tal caso se mantengan al tanto de las redes, ¿no? Para los temas relacionados a los distintos comités. El comité de finanzas nos acompaña también el comité de bienes raíces. Estén a tanto en redes, principalmente LinkedIn, Instagram, de AmSham, también con Raúl de Gracia y mi persona. Y bueno, nos vemos en la siguiente reunión y que tengan muy buenas tardes. Sí,